Hola muchachos, esta es la segunda parte de la clase relacionada con mente creativa y mente innovadora. El tema en esta clase va a ser la empresa, el cliente y la propuesta de valor. Empezamos con la frase de uno de los grandes personajes de el mundo empresarial. Este es el doctor Russell Lakoff, quien decía que la calidad debe contener la noción del valor y no de la eficiencia. Esto quiere decir que la calidad no se hace dentro del proceso de producción, sino que se hace al conocer el cliente al que yo me estoy dirigiendo y qué valor le estoy ofreciendo con mi producto o servicio a ese cliente. Entendamos la empresa. ¿Qué es una empresa? Hagámonos esa interrogante. La empresa es una organización que agrega valor y crea riqueza, según las palabras de Peter Drucker, quien es uno de los gurús en la administración. Y vean que estamos recalcando la palabra valor, y eso lo vamos a ver durante esta clase, que lo que me va a permitir es también determinar cuál es el objetivo de esa empresa. ¿Cuál sería el objetivo de toda empresa? El objetivo de la empresa es crear un cliente. El cliente es el que me va a hacer crecer el negocio. Y entonces, ¿cómo lo creamos? Lo creamos a través de definir algunas cosas. Por ejemplo, el producto o servicio que yo le voy a ofrecer tiene un valor simbólico para esa persona. En otras palabras, ¿qué necesita o qué motiva a mi cliente? ¿Cuál es el problema de mi cliente? Luego yo le ofrezco lo que lo conocemos, la propuesta de valor. ¿Cuál es su mantra? ¿Qué es lo que ustedes están ofreciendo? ¿Qué hace que mi producto sea buscado por el cliente? ¿Qué me hace a mí? ¿Cuál es el aspecto diferenciador que yo tengo con mi producto o servicio y que se lo ofrezco a mi cliente? Y también, ¿cuál es el mensaje que le doy a mi cliente con respecto a esa bien o servicio que le estoy ofreciendo? O sea, ¿cuál es el valor? ¿Cuál es el mensaje? ¿Cómo llega a la mente de mi cliente el producto o servicio que yo estoy ofreciéndole? Al final, una cosa importante es crear el cliente. Ahora bien, ¿es suficiente con esto? ¿Con tener clientes fieles y contentos? Pues no, porque en cualquier momento yo lo puedo perder. Y eso es parte de lo que es la competencia. Ahora bien, en muchas ocasiones el cliente no sabe qué es lo que necesita. Y nosotros como emprendedores tenemos que hacerle ver a través de esa propuesta de valor qué es lo que tiene. Pongamos el ejemplo de Henry Ford. A Henry Ford le preguntaron, Henry Ford dijeron, vea, si yo hubiera preguntado a mis clientes qué es lo que necesitaban, me hubieran dicho que caballos más rápidos. ¿Esto qué significa? Que en la mente del cliente, del consumidor, en la época de Henry Ford, ellos no tenían en mente que era un carro. Entonces, en aquella época se utilizaban los caballos, por lo tanto, hubieran dicho que yo necesito algo más importante, un caballo más rápido, de tal manera de que yo pueda trasladarme más rápidamente. Y como les decía, el cliente se puede ir a alguien que le ofrezca un caballo más rápido o en este caso un carro. ¿Y qué era un carro? En aquel momento no se sabía que era un vehículo. ¿Okay? Entonces al final es preguntar ¿por qué el cliente me compraría a mí y no a la competencia? Bueno, el cliente debería vernos como la primera opción, y para ello es lo que se conoce como la propuesta de valor. Ahí es donde responder
esta pregunta sobre la propuesta de valor, qué es lo que estoy ofreciendo yo a mi cliente, resulta sumamente importante. Ahora bien, para el emprendedor es importantísimo ofrecerle algo más que un producto o un servicio. Vamos a ver, todo cliente necesita al menos complacerse, tener algo para aumentar su placer. Esto significa una parte emocional. Luego, cómo reducir sus miedos ante un producto o un servicio, esto es algo simbólico. Y después la parte racional, que sería ahorrar con el producto o servicio, cómo ahorro energía y tiempo. Ahora bien, ¿cómo llego yo a alcanzar esto? Eso lo puedo lograr a través de establecer para qué es mi negocio. Tiene que ser algo corto, atractivo y recordable. El equipo debe establecerlo muy bien, y no es necesariamente en este nivel, en esta etapa, no es establecer la misión de la empresa, que en muchas ocasiones es larga y aburrida. Ahora bien, otro factor importante es que hay que ser optimista, como lo hemos venido mencionando en las características de un emprendedor. Tiene que inspirar el producto, esa propuesta de valor tiene que inspirar, tiene que dar sentido y claridad para aquel que lo está comprando, y entonces yo poder decir con mi empresa o mi posible negocio es a qué se dedica el negocio que yo quiero emprender. Y caemos nuevamente a la palabra valor. ¿Qué es lo que yo estoy ofreciendo a mi cliente? ¿Cuál es el negocio que le ofrezco a mi cliente y en esto implícitamente va a la sociedad, que me haga que venga y me compre a mí y que no se vaya a la competencia, y de tal manera de que yo le estoy ofreciendo algo en lo que voy a hacer que el mundo sea mucho mejor? Para ello existe una metodología de Simon Sinek, un consultor que menciona varias cosas y presenta su metodología, que se llama el círculo dorado, que es preguntarse tres cosas de tres maneras: qué, cómo y por qué. ¿Qué? Va relacionado con los productos y servicios que ofrezco. El cómo es el proceso o las acciones específicas para realizar ese producto o ese servicio, y el por qué es el propósito, por qué es que yo quiero ofrecer esto a mis clientes. Pero entonces lo normal es que se respondan en este orden: qué, cómo y por qué, de tal manera de que con el qué yo estoy dando ideas de qué es lo que estoy haciendo y cómo voy a expresárselo a los clientes. El cómo me permite a mí establecer acciones. Esas acciones van a ser el cómo hacer llegar esa idea de negocio o ese producto o ese servicio a mis clientes, pero de las cosas más importantes es el por qué. El por qué indica emociones, el por qué me va a indicar la razón, el propósito por el cual yo estoy ofreciendo el producto o el servicio. Siguiendo con esto, entonces a veces el corazón no es neutro. Si el cliente es racional, pues en muchas ocasiones no compraría porque no necesita ese producto o ese servicio, pero en realidad es su emoción la que lo lleva a realizar la compra. Entonces, con el qué, véanlo así de esta manera, el qué estoy utilizando la cabeza, qué estoy ofreciendo, y entonces está conectado con la cabeza. El cómo está relacionado con las manos y el por qué con el corazón. En otras palabras, el qué es el producto o servicio, el cómo son las acciones para ofrecer ese producto y servicio o llevarlo a la producción, y el por qué son las emociones que yo quiero hacer ver a mi cliente de la necesidad de comprar mi bien o mi servicio. En otras palabras, el negocio. Les voy a poner este ejemplo. Pensemos en
dos propuestas de valor, dos perspectivas desde el punto de vista de Apple. Si yo me dedico a decirle a mi cliente qué es lo que le ofrezco, entonces yo podría decir una afirmación como la siguiente: somos Apple, hacemos grandes computadoras, son fáciles de usar, con un diseño precioso, y le pregunto al cliente, ¿quieres comprar una? Entonces, esto es lo que le estoy ofreciendo con el qué. Pero hay que pensar de manera distinta. Hay que pensar, según Simon Sinek, el por qué. El por qué es el más importante y es en el cual yo voy a iniciar todo. Vean el diferente punto de vista. Con todo lo que hacemos, desafiamos el status quo, pensamos diferente, nuestros productos son amigables con el usuario, con un hermoso diseño y fáciles de usar. Simplemente hacemos grandes computadoras. ¿Quieres comprar uno? Vean la diferencia de perspectivas entre el qué y el por qué. En el qué le estoy ofreciendo un producto, pero el por qué le estoy ofreciendo una emoción. Entonces, ahí era donde, regresando, es que yo estoy tratando de llegarle al corazón. Al decir esto, lo que estamos haciendo es tratando de llegar a la parte emotiva, la parte emocional de mi cliente, del por qué me tiene que comprar a mí y no a la competencia, porque estoy ofreciéndole algo más que un producto, sino algo más que una emoción, ¿verdad? Si no, le estoy ofreciendo una emoción. Y eso sería el fin de de lo que es propuesta de valor en el sentido de la clase número 3. Muchas gracias.